Recording in progress. Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas en el ámbito jurídico e información sobre el Perú y el mundo. Puedes encontrar esta plataforma web como www.enterateconleslie.com y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter. Entérate con Leslie. El programa que remece las redes sociales y en todo el Perú. Bienvenidos a Entérate con Leslie, con nuestra directora y conductora, Leslie Yatas. Adelante. Entérate con Leslie. Hoy vamos a tener en el bloque internacional al doctor Juan Belit Granda, un destacado internacionalista peruano, con quien vamos a conversar acerca de lo que ha sido una propuesta del Estado peruano ante la conferencia de Múnich, Alemania, para los efectos de proponer reformas en el sistema de veto ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, vamos a ver de qué trata esta propuesta. No se conoce el texto integral, solamente lo que el canciller Olaechea ha dejado entrever en una nota de prensa en esta conferencia de Múnich, pero vamos a conversar con el internacionalista Juan Belit Granda para poder afianzar los detalles de una propuesta tan importante y que ha sido exigida por la comunidad internacional. Breve pausa y regresamos con el bloque de actualidad. Bien, amigos, regresamos entonces al bloque internacional y vamos a tener en vía Zoom al internacionalista, el doctor Juan Belit Granda. Muy buenos días, muchísimas gracias, doctor Juan Belit Granda, por estar con nosotros nuevamente en el programa Entérate con Leslie. Muy buenos días, estimada Leslie. Yo soy siempre muy honrado de estar en tu programa, que tiene además, y lo reconozco, una legión de televidentes. Muchísimas gracias, maestro. Maestro, usted es un experto internacionalista y vamos a conversar con usted lo que ha anunciado el canciller Olaechea en la conferencia de Múnich hace unos cuantos días atrás, respecto a una reforma en el sistema de veto en el Consejo de Seguridad. El canciller ha propuesto la mayoría de 3, ¿no? Quiere decir que sí, para que pueda surtir efecto el veto, por lo menos 3 o más estados que lo tengan tendrían que vetar y explicar, ¿no?, las razones por las cuales vetan una resolución en el Consejo de Seguridad, cosa que eso no se hace actualmente. Maestro, ¿podría usted darnos los alcances de esta propuesta peruana? Sí, bueno, yo creo que tú lo has explicado de una manera muy didáctica y muy clara. En el Consejo de Seguridad existía una mayoría de 1, es decir, bastaba con un voto para que se aplicara el veto. Y el canciller Javier González Olaechea ha hecho un planteamiento que va a aunarse a los 8 o 9 planteamientos que se han hecho en el transcurso de los últimos 30 o 40 años de las Naciones Unidas, porque la Carta de San Francisco desde 1945 planteó que el Consejo de Seguridad era una suerte de, digamos, unidad de 5 países que ejercían una suerte de dictadura y que los mismos imponían sus condiciones sin siquiera argumentarlo. Lo has dicho tú de una manera muy didáctica, reitero, y muy clara. Y en este avanzado siglo XXI, ya pasado la veintena del siglo XXI, todavía el Consejo de Seguridad sigue ejerciendo ese tipo de poder. Más aún, hay que acotar que el Consejo de Seguridad es el único órgano de las Naciones Unidas que tiene la potestad y la posibilidad del ejercicio legítimo de la fuerza.
puede hasta declarar un tipo de conflicto, puede hasta declarar el final de un conflicto. Ciertamente, si es desoído, eso ya es parte del juego que podríamos llamar la ingeniería política y la ingeniería diplomática de todo el sistema. Esta es una propuesta del Perú en el marco de la reunión de Múnich sobre los temas de seguridad a los cuales asistió nuestro canciller. Es una propuesta para mí muy importante. Ahora, yo tengo y mis dudas de que sea una propuesta que pueda tener un respaldo en la Asamblea General. Ojalá tenga respaldo, ojalá, porque con ello estaría acabándose, como hemos dicho, una dictadura que se ha ejercido desde la creación de Naciones Unidas y que está consignada precisamente en el artículo 2 de la Carta de San Francisco desde 1945. Que se refiere básicamente a la igualdad soberana de los estados, pero con Así este es, sistema de veto no se puede hablar de igualdad, y ahí por mire cuántos supuesto. años ya tiene la creación de Naciones Unidas, la Carta de San Francisco, y cómo es que la comunidad internacional, doctor Juan Felipe Andas, se ha venido recién a establecer como un estado de conciencia jurídica a raíz de los conflictos armados que hemos tenido en el pasado, varios conflictos armados y buenos conflictos armados, y que todavía siguen teniendo vigencia o eco en los actuales tiempos, pero lo que ha removido al mundo ha sido definitivamente la invasión de Rusia a Ucrania y el ataque de Hamas a Israel y el contraataque que también deja secuelas no muy graves para la humanidad. Entonces, a raíz de estos dos conflictos en la que chocan potencias, ¿no? Aliados de potencias, es que la comunidad comienza a hablar y poner en agenda internacional reformar Naciones Unidas. Le pregunto, doctor Juan Felipe Anda, hay dos posturas muy claras en el Consejo, en la comunidad internacional. Una es reformar el sistema de veto, cosa que el Perú ya está adelantando una propuesta, y lo otro es eliminar el sistema de veto. ¿Usted cree que todavía debemos mantener el sistema de veto o nos vamos por una reforma? Mira, yo soy de la tesis que puede parecer idealista y también puede parecer poco realista, pero yo creo que es la tesis justa. Es la eliminación del sistema de veto, porque el sistema de veto lo que hace es darle prerrogativas a 5 estados, todos sabemos, históricamente vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Hoy día han desaparecido hasta las heridas de esa Segunda Guerra y han aparecido nuevas heridas porque se han dado nuevos conflictos de países que en ese momento estaban opuestos a los conceptos, digamos, de Occidente y hoy día están integrados a esos conceptos. Ciertamente no se dan las condiciones, pero insisto que ojalá que la tesis del canciller González Orachea pueda agarrar fuerza y pueda proponerse otra vez en la Asamblea General. Lo que yo también creo que se podría tener en consideración es que este es un primer paso. Este es lo que podríamos decir la semilla para iniciar un proceso de lobby con algunos estados, porque los países, los 5 países que son los más importantes y los vencedores, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, estos países, cada uno de ellos tienen alianzas con otros países que sin lugar a dudas en la Asamblea General los van a respaldar porque va a haber un lobby de cada uno de ellos y por lo tanto va a ser muy difícil que prospere la tesis, estoy hablando de la Asamblea General. Y los otros 10 países
que el Perú en 6 oportunidades ha integrado el Consejo de Seguridad, no tienen la fuerza ni el peso político. Muy bien, pero se puede hacer un juego de ingeniería política, de ajuste de algunas propuestas, de una serie de manejos para que la propuesta, tal vez no en su posición original, sino se dé una nueva conformación, nuevos, digamos, países que representen a países que tienen intereses comunes, intereses regionales, intereses geográficos, etcétera, hasta integrar el Consejo Permanente. Creo que estamos recién en los primeros pasos que se están dando y yo creo que estos primeros pasos que ha dado el canciller González Orachea son de un valor histórico para el país. Y no solamente para el país, sino creo que para el mundo en general. Sí, sí. La internacional es uno de los países muchos serían orgullosos todos nosotros de sentirnos que seamos el primer país que de alguna forma está enrumbando una propuesta más concreta. No he visto Ciertamente. otra propuesta más concreta de Sí, otros sí, países. Usted me corrige, por favor, si es que sí. ha habido otros países que han tenido una propuesta más concreta que la del Perú. No lo he visto. Yo Solamente no, lo han anunciado en la Asamblea sí, General para reformar, pero no han hecho una propuesta mucho más específica como la que ahora estamos detallando con relación al Perú. sí, yo no, te lo digo sinceramente, no conozco países que hayan hecho una propuesta tan orgánica como la que se ha hecho en esta oportunidad. Se han hecho no solamente propuestas, sino se han manifestado hasta denuncias por el ejercicio y el usufructo arbitrario del poder, pero creo que esta es la primera propuesta orgánica que hace un país que sin lugar a dudas enorgullece a nuestro país y también nos enorgullece que lo haya hecho un canciller peruano que además de eso creo que el Perú, el canciller González Orachea ha vuelto a ponerlo en el lugar y en las expectativas que se merecía hace muchos años. Y Hoy eso día el Perú es un actor importante en es, lo que podríamos llamar a el eso iba. concierto de las naciones. A eso iba, está siguiendo una línea conductual que siempre ha caracterizado al Perú desde que es miembro fundador de Naciones Unidas. Y esto me lleva a preguntarle brevemente lo siguiente. Hemos tenido entrevistas con expertos mexicanos y parece que había una ya coalición en México desde los sectores de la sociedad civil eh, que sostienen que debería volverse a firmar un pacto civil. En 1945 se fundó un primer pacto, que es la creación de Naciones Unidas, para esta coalición importante, claro está, de México. Me refiero a los sectores de la sociedad, no al gobierno López Obrador. Consideran de que es importante que para que Naciones Unidas subsista, tiene que haber un nuevo pacto, un nuevo compromiso, un nuevo estado de cosas, ¿no? Para poder continuar con esta organización. Reformarla probablemente no es para ellos la mejor opción, ¿no? Pero hacer un nuevo pacto es probablemente la mejor opción desde ahora, ¿no? Recordemos, doctor, que en septiembre, creo, de este año se da la cumbre, ¿no? Exactamente. La cumbre del 2024, donde los jefes de Estado van a tener una postura decisiva para dar una respuesta a la humanidad. ¿Qué opinión le merece, Exactamente. doctor Juan Benítez? Exactamente. Usted creo que lo ha resumido perfectamente, Leslie. Cuando se habla, y es un tema recurrente en los últimos años, la necesidad de que los países firmen pactos sociales, pero también es importante que se firme un pacto institucional mundial para hacer una reforma al elemento integrador planetario más fuerte que hay. Lo hemos visto en los últimos tiempos, la serie de conflictos que se han dado y muchas veces
las Naciones Unidas no ha tenido el desempeño a la altura de las circunstancias porque los actores políticos principales del Consejo de Seguridad han estado involucrados en violaciones de los derechos humanos, en violaciones a códigos internacionales, en violaciones al derecho internacional, han violado soberanías de los países y basta con que los mismos levanten el dedo y apelen al veto sin siquiera argumentarlo para que no se pueda discutir ese tema. Yo cito un ejemplo que por lo cercano al Perú es suficientemente ilustrado. En 1983, Argentina le había solicitado al Reino Unido discutir el tema de las Islas Malvinas y de la presencia del Reino Unido en esta zona. Se lo propuso en el escenario de las Naciones Unidas 62 veces y 62 veces Reino Unido simplemente apeló al veto. No quiero decir con esto que no hubo, responsabilidad de Argentina al invadir ese territorio. Ciertamente se debió decir que se debió agotar las posibilidades, se habían agotado las posibilidades. Tenían, todos lo sabemos ahora, a 40 años de los acontecimientos, que la intención de la Argentina era desviar la situación interna de la Argentina porque la dictadura que ha sido una de las más sangrientas de América Latina había maltratado a la población y la población no soportaba más. Entonces ellos consideraron que un enemigo externo iba a poder aglutinar su frente interno y por lo tanto invadieron las Islas Malvinas. Eso es lo accesorio, pero lo sustantivo es que Argentina había presentado 62 veces la demanda para el usufructo o la gobernabilidad de las Islas Malvinas y Reino Unido se lo vetó. Este tema está exactamente en lo que tú acabas de manifestar, la necesidad de un nuevo pacto, que sea un pacto internacional, digamos, diplomático o un pacto internacional, nada más. Estamos discutiendo ahora nominalismo, pero yo creo que este aglutina perfectamente la intención de la humanidad en los momentos que estamos en situación crítica, álgida, económica, social y políticamente. Así es, doctor Juan Belis Granda, y también esto me conduce a preguntarle un tema muy importante sin agotar su tiempo, porque sé que usted es una persona muy comprometida. El fiscal Robert Jackson, cuando sustenta su acusación ante el Tribunal de Nuremberg en el juzgamiento a los nazis, dijo claramente que este tribunal tenía que buscarle una respuesta a la humanidad. ¿No es cierto? Y que tenía que ver si el derecho internacional le daba esa respuesta a la humanidad. Y yo le pregunto ahora, ¿considera usted que ha trabajado tantos años el derecho internacional, que sigue teniendo la capacidad como orden jurídico común de la humanidad para darle esa respuesta a la humanidad de lo que acontece en el mundo? Es una pregunta bien compleja, bien interesante, Leslie, que sin lugar a dudas demanda una conversación que te podría Mucho más servir larga en una el futuro. conferencia. O una conferencia. Palabras, maestro. Su sabiduría Sí. es muy importante para nosotros. Muchas gracias, no es tanto, Leslie. Lo que yo creo es que la humanidad está esperando nuevas respuestas al derecho internacional. Yo creo que hay nuevas respuestas porque hay nuevas preguntas, porque hay formas diferentes de ver el mundo a cómo se vio hace 70 u 80 años, casi después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando el juez que juzgó a los nazis pudo entender la dimensión del crimen
también él entendió la expectativa de la humanidad para que nunca más se repita. Desgraciadamente, de manera tal vez no a niveles industriales como se dieron en esa oportunidad, pero sí se han dado constante, permanente y hasta sistemáticamente Sí, violaciones de los ujú. derechos humanos. Claro que sí, claro que sí. Ahí están los dos tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia, para Ruanda, el establecimiento de la Corte Penal Internacional, ahora el Consejo de Europa, que se enrumba a crear un tribunal para sancionar el crimen de agresión de Rusia contra Ucrania, porque lamentablemente la Corte no lo va a poder hacer, ¿no? Dado que Rusia y Ucrania no pertenecen al Estatuto de Roma y Por no cierto, han reconocido tampoco el tema por cierto. del crimen de agresión. Entonces, el problema es que el conflicto nace en Europa y Europa lo tiene que resolver con el apoyo de, Yes. de todos los estados. Doctor, Bien. finalmente le pregunto, en esta cumbre que se va del milenio del 2024, en la que los jefes de Estado deben adoptar una postura decisiva, ¿no? ¿Cree usted que una de las reflexiones más importantes que se debe de dar acá es concientizar que el daño que se le hace es a la humanidad y la respuesta que busca la humanidad la tienen los estados? El derecho internacional no puede quedar atrás y el derecho internacional, como usted bien lo sabe, se vuelve efectivo siempre y cuando los estados expresen su voluntad política de cumplirlo. El problema es eso, doctor Juan Belit, que de repente el derecho internacional también debería ingresar a una metamorfosis en este nuevo pacto, ¿no? Que usted nos está hablando, porque usted bien lo ha dicho, hay nuevas preguntas, nuevos desafíos. La humanidad le está tocando a la puerta a los estados y le está diciendo, ¿en qué momento me vas a dar a mí una explicación de toda la línea de conducta que tú haces en el mundo y que eso me agrede a mí como humanidad? Entonces, doctor, ¿qué deberían hacer los estados en esta cumbre de milenio que ya se viene y en ese futuro pacto probablemente de renovación? ¿Sabe qué es lo que creo yo, Leslie? Que en todos los países se debe suscitar reuniones y conversatorios de los expertos sobre derecho internacional y que cada uno de los representantes de las Naciones Unidas o los presidentes que vayan a llevar la representación de sus naciones también lleven las inquietudes de sus pueblos, porque el derecho internacional muchas veces, tú lo sabes que eres un experto en derecho internacional, lo digo sin ambajes, representa solo las expectativas de los estados, pero no de las personas. Es decir, ¿quiénes integran estos estados si no son las personas? Y yo creo que los representantes ante las Naciones Unidas para esta reunión deben llevar las expectativas, las inquietudes y volvemos a las preguntas que se tiene la humanidad en este siglo XXI que todavía no sabemos cómo está amaneciendo, pero creo que hay que ser optimista. Y yo creo que si ponemos un poco de esfuerzo, la- el derecho internacional va a encontrar una respuesta, no solamente el derecho internacional, la política internacional en general. Hay una frase que creo que muchas veces la hemos citado y considerado que une las expectativas y las inquietudes optimistas para el mañana, que dice que nunca está más oscuro que antes de amanecer. Muchísimas gracias, doctor Juan Belit Granda, por esta entrevista. Siempre es un honor conversar con usted, intercambiar Gracias, estas Leslie. profundas reflexiones y lo invito para que podamos conversar nuevamente en lo que va avanzando esta propuesta del Estado peruano con nuevos alcances para que todos nuestros oyentes puedan conocer, ciudadanos de a pie, puedan conocer en qué está el Perú ante la comunidad internacional. Muchísimas gracias, doctor Juan Belit, y será Muchísimas hasta una gracias a nueva ti. oportunidad. Muy buenos días. Gracias. Gracias, Leslie.